Bueno, aquí con Camilo Suárez, compañero de Ñandutí, también obviamente viene del mundo de la política, sigue en la política igual que yo. No me retiro, por si quieran saberlo. ¿Cómo te va, Camilo? ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Bueno, un gusto y de todas maneras tengo que decir felicitaciones porque estuviste en un terreno bastante complicado en este proceso electoral y bueno, para ser una entrada en calor de ser un candidato en una lista plurinominal, me parece que tuviste una performance muy, muy buena. Así que felicitaciones por toda la experiencia adquirida. Es agridulce, te soy sincero si tengo que hablarte así abiertamente, porque, bueno, por un lado uno pensaba entrar, lógicamente. Segundo, uno ve el número y parece muy poco. Después decir, bueno, tuve más votos que 5 senadores que hoy están activos, digamos. Entonces, decir, bueno, ¿y cómo, qué pasó ahí, digamos, verdad? Entonces, hay muchas cosas que pensar en esto y podemos arrancar por ahí. Me iba a arrancar por la presidencia, pero ¿qué pasó con la izquierda, verdad? Porque yo estaba pensando, a ver, a lo mejor, claro que en la matemática no existe en lo electoral, pero eh, Frente Guazú tuvo más o menos 65.000 votos, Nueva República 45.000, ahí hay 110. No digo que si estábamos todos juntos iba a ser todo para Frente Guazú, pero eh, ¿qué pasó con la izquierda? Mira, por supuesto, recién pasó una semana y los análisis están empezando, los números están empezando a asentarse un poco mejor, las informaciones e intercambio de qué pasó aquí, qué pasó allá están empezando a circular y creo que análisis preliminares no permiten todavía ver todo el fondo de la cuestión, pero creo que podemos ver nosotros en algunas dimensiones el análisis tanto de la izquierda como, te voy a decir también, con relación al tema de la presidencia de la República. Yo hago cortes para tratar de ubicarme. El corte más histórico de largo plazo, y largo plazo me refiero a los últimos 5 años, no me refiero tampoco a 20, 30 años atrás. En el mediano plazo, los últimos 2 años aproximadamente, y en el corto plazo, lo que fue la campaña. Creo que lastimosamente los actores por fuera del Partido Colorado no Háblame hacen de la esos... izquierda, espera, háblame primero de la izquierda. No, no, sí, Quiero que pero me está, hable pero está, de la debacle, porque algunos dicen desapareció el Frente Guazú o la izquierda, porque queda uno solo, que sería Esperanza, y Joana, en todo caso, en el diputado. Háblame primero del progresismo y después vamos a hablar de la te- presidencia. te- bueno, no, no, yo quiero ir al progresismo y a la izquierda, pero tengo que colocarte necesariamente a la luz del Teatro General de Operaciones. Por eso te Bueno, decía, lastimosamente, por fuera del Partido Colorado, los diferentes actores, sean liberales, sean de derecha, extrema derecha o incluso la izquierda, no tuvo la capacidad de construir una autonomía intelectual al punto que se enmarcó nuevamente en las disputas internas del Partido Colorado, alineándose con un sector u otro sector. Incluso recuerdo, Leo, que tuvimos algún tipo de intercambio de opiniones un poco ásperas en algún momento cuando se elige esa mesa directiva al Senado y le votan nuevamente a un sector del Frente Guazú a Cachito Salomón. Y yo decía, ¿por qué se meten en las internas del Partido Colorado? Porque ujú. las internas del Partido Colorado de cartismo versus anticartismo terminó envolviendo a toda la sociedad paraguaya. Y yo decía, ya hicimos esto, ya tuvimos oviedismo versus antioviedismo, y al final el Partido Colorado sigue reinando en paz, porque las disputas intestinas del Partido Colorado son simplemente disputas de la oligarquía paraguaya, que finalmente cuando sus negocios están amenazados, llegan a acuerdos y llegan a pactos. Entonces la izquierda, lastimosa y penosamente, se encolumnó en una de las facciones, un sector en una facción, otro sector en otra facción, pero no hubo autonomía. Mira, para hablarte de la izquierda tengo que hablar del fenómeno político conocido hoy como Paraguayo Cubas. Si uno ve el relato político de Paraguayo Cubas, más allá de las calificaciones personales que uno haga, no voy a hacer mi calificación personal, voy a tratar de describir el fenómeno. Paraguayo Cubas construyó en su relato una autonomía absoluta. Dijo, todos son una mierda, todos son iguales. Me da igual Marito, Carte, Lugo, Rafael Filisola, todos son iguales. Entonces, cuando él consigue llegar a casi un cuarto del electorado paraguayo y uno escucha lo que dice la gente está en las calles no por el tema del fraude electoral. Probablemente mucha gente que salió a las calles en estos días ni siquiera se fue a votar, pero Paraguayo Cuba como que consiguió catalizar ese malestar que nadie conseguía catalizar. Y la izquierda, lastimosa y penosamente, según mi perspectiva, lo digo, mi perspectiva, fue deglutida en la dinámica institucional parlamentarista.
de la aritmética parlamentaria, que la aritmética es de hierro. ¿Cómo hacer para elegir presidente, vicepresidente? Y bueno, tenés que pactar con esto, con el otro. Y creo que allí el Frente Guasú terminó identificándose con la política tradicional, más allá de la defensa de proyectos que tenían un carácter progresista y de izquierda o del discurso de algunos de sus dirigentes, cómo se le veía desde afuera, esas masas populares, y que el Frente Guasú era parte de lo institucional, ya no era aquel transgresor que buscaba el cambio del régimen, sino que simplemente acomodar algunos proyectos que hagan que sea más políticamente viable y se encerró mucho, me parece, en lo políticamente correcto planteado de sectores muy urbanos, muy vinculados a esa izquierda liberal que trasunta internacionalmente en lo políticamente correcto. Entonces, claro, un elector de base popular, que era la base histórica del Frente Guasú, lo más probable es que le haya votado hoy a Paraguayo Cuba, porque yo decía, siempre lo dije, los 300.000 votos que tuvo el Frente Guasú en su momento no eran 300.000 marxistas-leninistas ni personas No, de izquierda, no. eran personas que se identificaban con un símbolo, que se O con identificaban con Lugo, un... o tal vez más con Lugo que con el Frente Guasú, yo pienso, No, ¿no? no, y el símbolo y el catalizador era Fernando Lugo, a eso me voy. Un Ah, símbolo, un catalizador, un algo que les representaba, que era su voz de aquellos que no podían hablar. Ahora el Frente Guasú era parte de los políticos tradicionales que tenían voces, pero sonaban todas igual, y allí siempre se pierde con los grandes. Entonces yo creo que esa dinámica de estar atrapados en con quién pactar, con el cartismo o el anticartismo, y reproducir el discurso también costó caro. Costó caro también, creo yo, la consigna ANR nunca más, ¿y porque qué es detrás de... reproducir el discurso? ¿A qué te referís con cómo sería reproducir el discurso? Y que, ¿cuál era la discusión política que uno escuchaba de lo del Frente Guasú? ¿Vos sos cartista o no sos cartista? Si le apoyás a fulano, te alineas al cartismo. Y esa era la interna del Partido Colorado. Nosotros vimos que después de diciembre, las dos facciones del Partido Colorado contemporizaron. Seguramente se odian y seguramente se van a cobrar venganza después, pero para el proceso electoral ellos se vuelven a unificar. Sí. Entonces, cuando nosotros compramos esa lógica cartismo versus anticartismo como la única división, ya no la división de clases, no la lucha de clases, sino que la lucha entre cartismo y anticartismo, se diluye nuestra esencia como gente de izquierda. Y por otro lado, la otra consigna de ANR nunca más era totalmente funcional a la lógica del Partido Liberal, que al ser la minoría más grande dentro de la oposición paraguaya se beneficia con que el debate no sea político, programático o incluso ideológico, porque detrás del ANR nunca más entra cualquiera y tiene que ser tan amplio que cuando la izquierda quiere exigir, bueno, tenemos que hacer que los Para, latinos... te interrumpo nomás porque este programa ahora se está viendo en España en el canal Red de donde está, sabes que está la gente de Podemos y está todo el equipo de Pablo Iglesias, la base. Ahora estamos en Canal Red Latinoamérica y también hemos empezado a salir en televisión en Madrid. La ANR es el partido Colorado, el partido dominante del gobierno. Digo nomás esto es una redundancia de nuestra gente acá en local, pero como ahora estamos viendo, nos están viendo en Latinoamérica, entonces, y también en España, explicar que ANR es partido Colorado. Y en ese relato que estaba diciendo de que compramos, claro, ahora como siempre se habla con el diario el lunes. ¿Qué te parece vos? O sea, vos decís que la campaña no tendría que haber durante la campaña. No hubo luego campaña, a ver si vamos a ser claros. O sea, no hubo, la lista 40 del Frente Guasú no tuvo campaña y hay que explicarle a la gente que tampoco le tuvo a Lugo, que está en recuperación y es como que desapareció de la escena política. Yo por eso te hablaba, Leo, de los tres cortes que por lo menos yo hago. A largo plazo, que tiene que ver con que la izquierda no consiguió autonomía intelectual y política y compró la disputa cartismo versus anticartismo y compró sin beneficio de inventario la consigna ANR nunca más. Corto plazo, tenemos que ver con lo de la campaña. Vamos a la campaña. El problema que yo veo es que en una campaña es muy difícil revertir todos los pasivos del largo plazo y del mediano plazo. Claro, una campaña te puede ayudar a mejorar un poco la performance, pero para hablar de la izquierda quiero hablar un poco con relación al Partido Liberal. Cuando Efraín Alegre planteaba patria o mafia, nosotros vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro, uno miraba a quienes estaban con Efraín Alegre y veía que eran o parlamentarios o exponentes políticos que estaban encolumnados en proyectos totalmente diferentes a lo que su relato decía. Y uno decía, espera un poco, si Efraín quiere decir que van a votar tal cosa cuando sean gobierno, ¿por qué ya no lo hacen sus parlamentarios ahora?
Entonces, el problema de las campañas es que tienen sus límites. Y en ese sentido, cuando la izquierda llega a la campaña, ya llega con este pasivo de no haberse sacudido de la disputa interna del Partido Colorado, de no haberse sacudido de ANR nunca más como la única consigna unificadora, y en la campaña tropieza con problemas todavía superlativos que vos apuntaste ya allí, que me parece que es lo esencial. Fernando Lugo tiene ese liderazgo y esa ascendencia histórica que uno no construye simplemente votando en una asamblea a ver quién es el nuevo líder. Eso no funciona así. Y yo sé que a muchos compañeros y compañeras de izquierda les choca mucho decir esto, pero los liderazgos no son impuestos por una máquina burocrática, tienen que ver con una conexión popular. Uno puede ponerle de coordinador del Frente Guazú a Leo Rubín, Sixto Pereira, Esperanza Martínez, Juan Pérez, pero el líder va a seguir siendo Fernando Lugo. Lo siento mucho, así es. Claro, Estamos en América Latina, estamos en el tercer mundo y las dinámicas sociales funcionan en pero base hasta a... en el primer mundo, eso le pasa a Donald Trump también, digamos, ¿verdad? O sea, es Donald Trump. No le puede poner a Mark Rubio ni a DeSantis y va a ser lo mismo. Es Donald Trump. Con un agravante, con un agravante. En Paraguay nosotros tenemos una lógica de hierro que hasta ahora se viene cumpliendo, que es que las únicas organizaciones políticas que pudieron sobrevivir y trascender a sus fundadores, a sus padres fundadores, son el Partido Colorado y el Partido Liberal. Todas las otras fuerzas políticas que emergieron en algún momento con mucha fuerza a partir de un liderazgo muy carismático, terminan diluyéndose en el mediano plazo cuando el líder no es el que encabeza el proyecto. Eso le pasó al oviedismo, eso le pasó a Patria Querida con Pedro Fadul, al Encuentro Nacional con Caballero Vargas, y si vos te das cuenta no tiene que ver con izquierda o derecha, sino que con dinámicas sociales. Entonces, cuando Fernando Lugo en esta oportunidad no puede formar parte activa de la campaña, y uno miraba desde afuera y veía que el papel de Fernando Lugo era simplemente el trofeo por el cual se disputaban las diferentes facciones del Frente Guazú. Hasta incluso gente de izquierda decía, le quiero mucho a Lugo, pero yo no le voy a votar a Lugo porque él no va a ser senador. Voy a ver cómo hago mi voto útil. Y el voto útil se dirigió a algún que otro candidato del Frente Guazú o incluso por fuera del Frente Guazú, siendo gente de izquierda incluso. O sea, el Frente Guazú estuvo atrapado en una dinámica muy endogámica. ¿Quién se quedaba con Lugo, con su legado? ¿Quién recibía la bendición de Lugo? Y yo decía, a la pucha, yo hace muchísimo tiempo no estoy vinculado al Lugo ni al Frente Guazú, pero conozco un poco la dinámica del Lugo. Decía, es que el Lugo tiene una característica propia. A uno le puede gustar o no gustar, pero es así. Cuando hay una fragmentación interna en su entorno político, él no va a tomar partido por una de las partes. No, Su liderazgo histórico es decir, muchachos, si ustedes no consiguen un acuerdo, no me vengan a pedir a mí que yo fuerce un acuerdo. así es. Y entonces estuvo hasta el último día a ver quién le ponía más banderitas al Lugo, quién sacaba más, y no se salía a hacer campaña con la gente. Y mientras tanto teníamos a los fenómenos de las maquinarias Pero vos gigantescas del veías, Partido Popular. perdón, vos veías que había una campaña separada, pero había, ¿verdad? O sea, eh, estamos hablando de las chapas, ¿no? O sea, Esperanza estaba mucho con la concertación. Bueno, de hecho, la presidenta no tenía otra, estaba con Efraín. Ahí se le veía a Carlito Filisola. Y por el otro lado, con Clay Querey, estaba Sixto, estaba Hugo, por Kencho. Eh, entonces, ¿cómo es posible? El propio Sixto dice, ¿cómo puede ser que Esperanza tenga más votos que yo? Mira, no solamente eso, Najib Amado tuvo más votos que Sixto, yo tuve más votos que Najib, un poco más, y después tuvo Sixto, tuvo Richard, o sea, por debajo nuestros hay 5 senadores, Kencho, Santa Cruz, Richard, Sixto y Carlos Filisola. Digamos, ¿qué es lo que pasa ahí? Entonces no existía estructura, no existían los partidos, ¿dónde están los Tecoyoyá, los País Solidarios, los Convergencias? ¿Qué es lo que pasa? A ver, yo te digo mi lectura de afuera, Leo. Sí, de afuera, por eso yo de adentro tengo la mía, A por ver, eso quiero saber la de afuera. vamos un poco a la campaña primero. Vamos al corto plazo para después retrotraernos al mediano plazo, que creo que Dale. puede explicar las últimas preguntas que hacía en el corto plazo. Vos decís, se hacía campaña. Yo creo que no se hizo campaña. ¿En qué sentido?
Una campaña es construir un mensaje que se transmita a través de un relato que sea envolvente, convocante y unificador a un sector. ¿Cuál Sí, era el relato? no, ¿Cuál era eso el no había, relato del Frente Guasú? eso ¿Cuál era no el había, mensaje del Frente Guasú? no había. No sé, yo No. veía tu cara en la televisión, veía a Esperanza Martínez, veía a Sixto Pereira, Sixto nuestro senador. O sea, se replicaba el mismo tipo de estructura propagandística que el Partido Colorado o el Partido Liberal, pensando que por la cara de uno se le iba a votar. No había un mensaje. Leo, en el Partido Colorado hacían campaña por mantener el poder. Entonces, no me importa un pito lo corruptos que son, es mantener el poder. En el Partido Liberal era patria o mafia, encabezaban la concertación y le convocaban a los liberales la posibilidad de volver a hacer gobierno alguna vez. Payo Cubas era, todos son una mierda. Y el Frente Guasú, ¿qué le pasó? Lo mismo que le pasó a Euclides Acevedo. Euclides Acevedo, ¿cuál era el mensaje de Euclides? Yo soy buen candidato y soy conocido. ¿Y por qué te tengo que votar a vos? ¿Qué me decís para conectarme? Nada. El Frente Guasú no tenía un mensaje convocante porque el mensaje convocante del Frente Guasú de los últimos 10 años era Fernando Lugo. No era un mensaje verbal, era simbólico y el símbolo era Fernando Lugo. Ante la ausencia de ese mensaje no verbal, ni siquiera se construyó un mensaje verbal convocante. Eso te digo en términos de campaña, corto Ujú. plazo. Mediano plazo, bueno, yo, mira, sé que se van a enojar mucha gente. De hecho, en el Frente Guazú están enojados conmigo hace bastante tiempo, pero independientemente a eso te voy a decir, creo que acá hubo mucha fanfarronería de mucha gente que decía la estructura aquí, la estructura allá, porque vos no podés ser senador de la República por 15 años y tener la cantidad de votos que tuviste. Haber sido intendente de la capital del Paraguay y tener 1000 votos. Haber sido, a ver, ahora yo veo de afuera y digo, no entiendo por qué se están peleando en el Frente de Guazú quién tuvo más votos. Ey, Esperanza Martínez, la más votada, fue ministra de Salud del Paraguay con Fernando Lugo, lo más prestigioso que tuvo el gobierno de Lugo. Fue una década, 10 años senadora y tuvo 10.000 votos. 10.000 votos. 10.000 votos. Un candidato que ingresó como senador, el famoso Mbururú de Alto Paraná, que está preso y que estuvo preso durante toda la campaña por denunciado por acoso sexual, por violación y compañía, por coacción sexual, tuvo más de 50.000 votos. Entonces, Leo, acá, si uno se pone contento porque uno tuvo 1000 votos más que otro, me parece que esto va a terminar. Yo decía en estos días, creo que el Partido Liberal va a entrar en una guerra a los Balcanes, pero van a estar obligados a A tener ver, frontera común. Y vamos, la sí, izquierda va a quedar en una guerra de archipiélagos. sí, Van a separarse en islas que se van a ver, pero ya no van a tener comunicación y contacto. claro. eh, lo que quiero, no, lo que quería decirte nomás es que al no traccionar la lista 40 digamos, al no tener, obviamente que los números van a ser más chicos, digamos, ¿verdad? O sea, no se traccionó por lo que vos estás explicando, ¿verdad? O sea, si la lista 40 hubiera tenido 200.000 votos como tuvo, o 243.000 votos como tuvo en el 2018, todos los que estaban ahí adentro iban a tener más votos, digamos. O sea, Así es. no. También tiene que ver con eso, ¿verdad? No le podamos castigar y decir tuvo 1.000 votos nomás, digamos. Eso sería muy cruel, me parece, porque es una realidad que está afectada por otras cosas, digamos, ¿verdad? Yo, para que vos sepas, desde el año pasado de octubre vengo llorando para que se haga una campaña de la lista 40, incluso había un guión y nunca se utilizó, digamos, un guión para Facebook bien hecho, etcétera. Ya está, no importa, es una cuestión interna, la vamos a seguir discutiendo, pero es importante resaltar esto también, por qué hay mucha gente que entra en Cruzada Nacional? Porque tuvieron no sé cuántos mil, 500, no sé cuánto tuvo en Senado realmente, cuántos miles de votos, creo que si son 5 Más, senadores, más de 200.000 tuvo que haber tenido. no, más de 300.000 votos, 320.000 votos aproximadamente. Coincido contigo, Leo, que una campaña unificadora. Yo venía diciendo en la radio permanentemente, decía, no entiendo por qué en el Frente Guazú no tienen una campaña que les unifique. No entiendo por qué los últimos 15 días pusieron el rostro de Fernando Lugo en la televisión y en el No, 10, diario, pero 10 días, ya no 10 días alcanzaba. porque aparte era el plazo electoral que te da gratuito nomás, ¿verdad? O sea, no había otra, no hubo, evidentemente. Ahora, Leo, disculpame que te diga, vos decías el tema de la estructura. A ver.
entiendo, yo no quiero ser cruel. Lo Sí, que digo nomás es lo siguiente, si vos dijiste que fuiste durante 15 años senador, 20 años senador, fuiste ministro con Lugo, es que no puede ser que no se refleje eso en una votación, aunque si vos me decís que tenés estructura en 120 ciudades y 40 sí, pueblos y compañía, sí, sí. entonces a eso me refiero yo un poco de fanfarronería, porque vos, Leo, no sé cuál es tu estructura, sos No, vos yo y no tu tengo. micrófono y nada más, y tuviste más votos que otros que decían tener estructura. Entonces, las propias estructuras tampoco eran reales, o tal vez esas estructuras existían en tanto y en cuanto el líder de ese sector estaba bajo el amparo del gran líder Fernando Lugo. Y me refiero a todos, no me refiero a uno en particular. Sí, Entonces, sí. lo que yo digo nomás, Leo, es lo siguiente, me parece desde afuera que no es lógico decir en el Frente Guasú quién tuvo más votos o menos votos, porque todos quedaron dentro del mismo rango. Y yo me pregunto una cosa, Esperanza Martínez, que le escuché en estos días en la radio decir, a lo mejor a ellos les molesta que yo tuve más votos que todos ellos juntos. Yo digo, hey, Esperanza Martínez es la senadora número 44, penúltima en toda la lista del Senado, y Esperanza Martínez no hubiese ingresado jamás al Senado solamente con sus votos. Ella va a ser senadora gracias a los votos de Fernando Lugo, Hermo Rodríguez, Nadia Amado, Leo Rubín, Sixto Pereira, Carlos Filisola, Hugo Richard, etcétera. Claro, no, yo creo que fue Entonces, una respuesta nomás cuando creo que Sixto dijo, lo puede ser que Lugo tenga menos que Esperanza. Yo creo que fue una respuesta a esa provocación, por usar un término, digamos, ¿verdad? Porque mm, realmente sonó como a... Bueno, aparte hay una disputa interna que vos sabés que viene hace tiempo entre ellos dos, entonces que no estamos contando ningún secreto porque sí. ellos lo hacían público, digamos, ¿verdad? Así que, ¿y cómo va a ser la izquierda para sobrevivir en el Parlamento y fuera del Parlamento, digamos? ¿Qué tendría que hacer, te parece a vos? Porque esto lo hablaba con nuestro amigo Alfredo Serrano, y yo le decía, mira, por un lado el Pepe Mujica, cuando estuvo acá, en la última vez que estuvo acá invitado por Efraín, él habló mucho de que hay que irse más hacia el centro. Y sin Mm. embargo hay otra postura como el de Pablo Iglesias que dice, no, eso es un suicidio, finalmente después la derecha, los conservadores te comen, digamos, ¿verdad? Entonces, vos mirando de afuera, digamos, siendo de izquierda, siendo analista también con mucha experiencia, ¿cómo ves el futuro de la izquierda? ¿Hacia dónde hay que ir? Mira, a mí ese tipo de cuestiones así de hacer sentencias muy grandilocuentes me resultan un poco incómodas, más todavía cuando es todo muy reciente y hay muchos actores que todavía tienen que decir qué sienten, qué ven para poder juntar los elementos y hacer el rompecabezas. Pero te puedo decir mi lectura. Mi lectura es que primero la izquierda debe retomar autonomía política, en el sentido de que las alianzas y los acuerdos son absolutamente normales, son condiciones de posibilidad para poder conseguir cosas. Pero que uno haga alianzas, haga acuerdos, no implica tener que adherir al programa de otro sector, que es lo que me parece que se diluyó la izquierda en el Parlamento, adhiriendo a otros programas. Entonces, autonomía política en el sentido de tener cuál es nuestro propio programa. Y allí vamos a la segunda cuestión. Yo soy partidario de que la izquierda tiene que recuperar la radicalidad política. No creo yo en la postura del Pepe Mujica que tiene que ir hacia el centro. ¿Dónde? ¿Por qué? Mira, en Paraguay las posiciones más extremas son las que están creciendo. Paraguayo Cubas, que es un batiburrillo, algo bastante confuso, porque él toma propuestas de la izquierda más revolucionaria y toma también propuestas de la derecha más reaccionaria, desde la pena de muerte hasta decir, nadie puede tener más de 5.000 hectáreas de tierra, tienen que pagar impuestos a los ojeros, pero con vehemencia. Entonces, a él uno ve que le dio resultado. Esa es la discusión es la Pero ¿a siguiente, vos te Leo. parece que esas cosas realmente calan? Porque, ¿por qué Paraguayo Cuba? Vamos a entrar ahí un ratito. ¿Por qué tantos votos, digamos? Ayer yo me cruzaba con alguien en un shopping caro de Paraguay y me decía, mi hija votó por primera vez y se va a Las Teresas y le votó a Payo. No tiene nada que ver con, ella ni sabe que van a poner impuestos a la soja, ni 5.000, o sea, ella no está en eso. O sea, ¿por qué le vota esta? Porque yo entiendo la otra parte, que creo que le robó votos al Frente Guazú muchísimos, Así digamos. es. Por eso metieron 5 senadores y nosotros teníamos 6 en el 2018. Le robó todito, digamos. O sea, esa clase trabajadora, humilde,
como me decía Mariana, cuenta propista, esa persona que sufre en el día a día, canalizó a través de Payo Cuba porque veía en él esa esperanza, digamos, de cambio, ¿verdad? Que por el otro lado, Efraín Alegre quedó, aunque sea muy radical, porque para muchos él era muy radical con Patrio Mafia, quedó como un moderado al lado de este personaje, quedó totalmente moderado. Entonces, eh, eso yo entiendo, pero ¿cómo le termina votando una nena, digo yo, porque es muy chiquita, ¿no? Es la edad de mi hija prácticamente, de 18 años, por primera vez vota del Colegio de las Teresas. ¿Qué puede ver en Payo Cubas? Mira, cuando yo te digo el tema de la autonomía política, no me refiero yo a que la gente te va a votar por la descripción programática que hagas en tu discurso. Hay una cuestión hasta de estética. Y Paraguayo Cubas representa el símbolo de la posibilidad de quebrar el sistema, de hackear el sistema. Donald Trump utilizaba en su retórica decía, yo puedo salir a matarle a una persona en la Sí. Quinta Avenida, que no me va a hacer ningún efecto. Paraguayo Cuba está en ese momento, está en su momento Quinta Avenida. Entonces no importa lo que diga, sino que él, cómo se decodifica en la cabeza de esos sectores populares excluidos, que, paréntesis, coincido plenamente contigo y lo que yo le venía diciendo a la gente. Pues, ¿de dónde salieron los votos de Paraguayo Cuba? Y te puedo asegurar que el Frente Guazú perdió el 90% de su base que se fue a votarle a Paraguayo Cuba. Sí, Así, directamente. Y después otros sectores, como vos decías, esta chica de las Teresas. La chica de las Teresas tendrá también las contradicciones de su propia existencia, no tanto psicológicas, existenciales, y dicen, ¿quién puede hackear el sistema? ¿Quién puede hackear el sistema? Y es este loco el que puede hackear. Pero vos escuchaste lo que dice, a tu papá le va a sacar su empresa. Efecto Quinta Avenida, no me importa. Él puede patear la mesa. ujú, Fernando Lugo en su momento era el que podía hackear el sistema. claro. Fernando Lugo era sacerdote de la Iglesia Católica, tenía escándalo por hijos, tenía escándalo por... Nada le hacía efecto, era inmune a los escándalos. Cuanto más se le criminalizaba, más crecía su figura. Bueno, con Paraguay y Cuba están haciendo lo mismo y espero que desde el régimen establecido en nuestro país no tengan la torpeza de meterle preso a Paraguayo Cubas. Porque si le meten preso a Paraguayo Cubas, allí vamos a tener nosotros un líder de envergadura nacional imposible de bajar. Imposible. Bueno, pero va a un momento de encrucijada, porque si el tipo realmente se pone violento en alguna situación, o sea, yo estoy coincido contigo, pero todo tiene un límite, no le podemos dejar hacer lo que quiere tampoco, ¿no? O sea, Mira, Leo, en Venezuela le tuvieron a un fantoche llamado Juan Guaidó, que no solamente estaba en las calles asusando a la muerte y a la violencia, sino que embargó con su colaboración con el imperialismo norteamericano los recursos genuinos del pueblo venezolano. Y en Venezuela tuvieron la suficiente inteligencia de aguantar, 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 hasta que hoy Guaidó está refugiado en los Estados Unidos. Entonces, si Venezuela pudo aguantar eso, seríamos demasiado torpes nosotros si no podemos nosotros metabolizar políticamente ese fenómeno y agrandarle más. Cuando a Paraguay y Cuba se le echó al Senado, yo dije, qué error más grande. Me decía, no, Camilo, vos no sabes cómo funcionan las cosas, se va a quedar sin aparato, sin estructura. Mira dónde terminó hoy. Durante 4 días vino marchando de Ciudad del Este, 350 kilómetros hasta Asunción, parando en cada pueblo. ¿Vos viste las imágenes? sí, claro. Pueblada saliendo a recibirle. Es un rockstar, Entonces, un rockstar. así mismo, ¿y a vos te parece que la gente se va para escuchar cuál es su propuesta con respecto al tema de las No, tierras o es la que, es industria? que, No, es que siempre el voto hay que también contarle a la gente que el voto es emocional en un 98%, o sea, es estomacal, o sea, no es un voto racional. Nadie lee los programas de gobierno, ni si va a ser Villarejo el ministro del Interior, o sea, a nadie le importa tres carajos eso, o sea, es muy emocional esto, ¿verdad? O sea, y ahí quiero ir al Partido Colorado, o sea, el Partido Colorado por aparato, todo lo que ya sabemos, funcionarios públicos, compra de voto, compra de cédula, compra de mesa, pero tiene una identificación con su color, es como su equipo de fútbol, digamos, ¿verdad? O sea, los tipos, y además me decía ayer Ezequiel hablando con él, me decía, mira, tío, ellos renovaron, o sea, nos gusta o no, hay un montón de parlamentarios nuevos, tanto diputados como senadores, que van a ser por primera vez eh, algunos diputados y otros senadores, y ellos tuvieron una renovación que no hubo en otro lado. Incluso el Partido Liberal creo que prácticamente repite todo, digamos, no sé si hay así alguien es. nuevo en esa lista. ¿Cómo es posible que ellos se renueven y el resto no?
El Partido Colorado es el partido, siempre lo digo, es el partido hegemónico en Paraguay y no hegemónico en términos del control político del Estado nada más, sino que hegemónico culturalmente. Sí, Yo siempre pongo el ejemplo de una persona que es atea en Paraguay. Puede ser todo lo atea que quieras, pero 8 de diciembre, el Día de la Virgen de Cacupé, es feriado. 25 de diciembre es Navidad. Y las festividades de Semana Santa son festividades de Semana Santa. O sea, nadie es tan loco en Paraguay para desmarcarse de su entorno social. Entonces uno termina siendo cristiano siendo ateo. Puede resultar paradójico, pero esa es la hegemonía. En ese sentido, digo que el coloradismo en Paraguay es hegemónico, porque la dirigencia política piensa el mundo colorado, a pesar de ser liberal, a pesar de ser de izquierda, etcétera. Solamente que la hegemonía colorada cultural se construyó sobre una hegemonía colorada material, que son las redes clientelares que tiene el Partido Colorado arraigada desde hace décadas. Por eso a mí me da pena cuando mucha gente dice, todos los votos colorados fueron comprados. Incluso gente de izquierda que dice eso. 1.300.000 votos que tuvo el Partido Colorado no son todos comprados. Seguramente hay una parte que se le dio prebendariamente algún tipo de paga o lo que sea. Pero una parte importante del coloradismo vota por ese lazo que tiene con el caudillo local, con el concejal, con el diputado. Le deben fineza, le deben favores y sí, le el vota que le lleva el porque... remedio, el que le consiguió el cajón, el agua. Acá nomás en mi compañía yo vi a los 2, 3 días antes de la elección y ya había un tanque de agua con un cable, ¿cómo se llama? Con los caños, porque acá se había roto el caño. Y que qué casualidad que aparezca ahora un tanque, digamos, ahora faltando dos Pero días. si vos te das cuenta, Leo, la estructura económica y social paraguaya tiene un límite en el clientelismo. No es moral, es material. Vos no podés extender el clientelismo mucho más allá de 1.300.000 personas, de 400.000 personas, 500, hasta allí. ¿Por qué emergen propuestas políticas con tanta fuerza? Vamos al fenómeno paraguayo-cubas. Justamente por los límites de la economía paraguaya que no puede extender el clientelismo a 5 millones de habitantes y hay una parte que está totalmente excluida de esa relación de poder y revienta, explota. Entonces es a ese sector al que hay que apuntar y no perderse, en mi opinión, no perderse en tratar de captar votos colorados. El voto colorado es colorado y a Bueno, menos que haya una guerra. y ahí está la cosa finalmente porque se nos está yendo el tiempo nomás. O sea, entre Payo, Cuba y Efraín lograron 50%, o sea, contra 43 del Partido Colorado, digamos. O sea, no. Más del 50%. Más Sí. del 50, 56%, 57%. Eso con todos, digo nomás, con todos los otros candidatos. Yo me refiero nomás con Efraín Sí. y Payo nomás son 50. Ellos dos nomás lograron más que el Partido Colorado, digamos. O sea, no, no, no. Bueno, pero eso nos va a dar para otra charla. Finalmente, rápidamente me llamó la atención que Santi Peña le acepta las felicitaciones de Nicolás Maduro y le dice presidente, muchas gracias. ¿Va a haber un giro con Venezuela y por qué? Eh, un giro ya lo hay, pero no un giro ni ideológico ni político en el sentido de que Paraguay, el gobierno paraguayo, va a ser proclive a asociarse con los países de la región en algún tipo de proyecto progresista. No, eso Pero no. Santiago Peña, más allá de lo que de las descalificaciones personales que se le hacen, de que es un títere, que es un secretario de Carte, que es un tipo que no sabe nada y compañía, nadie llega a ser presidente de la República siendo tonto. Hay que ser un poco más humildes en ese sentido. Y eso no significa que yo esté de acuerdo que yo adhiera a Santiago Peña, pero Santiago Peña es una persona que viene forjando su carrera hace muchísimo tiempo y pasó por todos los niveles y sabe cómo ascender en el momento en el que está viviendo. Y entiende perfectamente bien, así como él fue liberal en algún momento y después se volvió colorado, sin ningún tipo de rubor, entiende que en este momento el contexto geopolítico en la región es un contexto que gira un poco más hacia la izquierda y que mantener las posiciones ridículas, absurdas y nefastas que tuvo el gobierno de Mario Abdo Benítez con relación a Venezuela específicamente, no solamente no tienen sentido geopolíticamente que le va a hacer que el gobierno de Argentina, Brasil, Uruguay, etcétera, le miren con recelo al gobierno paraguayo, sino que inclusive hay otra cuestión, Leo. Las contradicciones, yo decía, nosotros no tenemos que comprar el discurso de los norteamericanos.
que le declaran significativamente corrupto a Cartes y a Velázquez. Si nosotros comprábamos eso, íbamos a perder la posibilidad de hacer una crítica al imperialismo. Entonces mucha gente decía, ah, a vos seguramente te paga Cartes. No, no, es que el antiimperialismo tiene que ser con propios y con extraños. En ese sentido, Santiago Peña entiende perfectamente bien que en este gobierno, el gobierno de María Abdo Benítez, los norteamericanos avasallaron la soberanía nacional como nunca antes, Leo, como nunca antes desde la caída de Alfredo Stroessner. Hace poco estaba leyendo un informe de los informes desclasificados del Departamento de Estado y la CIA reconocía en sus informes que 4 expresidentes mexicanos fueron activos de la CIA. Yo no sé en este momento si Mario Abdo Benítez Jr. es o no un activo de la CIA porque nunca vi un presidente tan abyecto, sumiso y obsecuente a los norteamericanos como Mario Abdo Benítez. Y Santiago Peña se siente acorralado y necesita construir alianzas de fuerza por fuera. Si los norteamericanos vienen a apretarle mucho a Santiago Peña, no me cabe la menor duda que va a decirle a los norteamericanos: wait a minute, un momentito por favor, y levanta el teléfono y llama a Pekín. Hola Pekín, ¿qué les parece si hablamos y tomamos un café? Hola Moscú, ¿qué les parece si tomamos un café y hablamos? No porque ideológicamente cambie Santiago Peña, que es de derecha y es bien liberal, sino que porque geopolíticamente Santiago Peña entiende que no es el momento de tener posturas ideológicas, sino que posturas pragmáticas de supervivencia. Me llamó igual la atención que sea tan rápido y es una de las cosas que se agradece, digamos, ¿no? De que de conectarse con un país como Venezuela y que nadie dijo nada, ¿eh? Mira que no le escuché ni a Calé, no le escuché a ningún, ni a Leite, ni a Riera, ni a nadie ruborizarse por lo que diga su nuevo líder. Mi querido, como siempre, un placer hablar contigo. Te agradezco mucho y te mando un fuertísimo abrazo. Gracias a vos, Leo, y a toda la gente que está viendo, escuchando, sintiendo más en Paraguay. Abrazos. Abrazos.